la calle. Yo tengo 22 años, nacido y criado acá en Bariloche, del barrio Frutillar. Bueno, el 17 de junio del 2010, para empezar, lo primero que recuerda a toda la gente, que es como que fue lo más trascendental en ese día, lo que pasó fue el partido de Argentina, de la selección, que encima jugaba temprano. Y bueno, como yendo al punto, sería la cuestión del asesinato de los tres chicos, más del gatillo fácil que hubo con Diego Bonnefoy. Y mis recuerdos de ese día son de llegando a las 10 de la mañana al CEM 36, y bueno, encontrando todo el grupo de los chicos de primero, segundo, tercer año, todos llorando y no sabiendo qué pasó, no entendía nada. Hasta que uno de los chicos viene y me explica qué había pasado. Y bueno, después el otro que me viene a la cabeza es rescatando un par de chicos que estaban empezando a desacatarse, querían ir a sacarse la bronca con lo que era la comisaría en ese tiempo, en la 28. Y nada, llegando después ahí enseguida que me fui ahí donde estaba todo el bardo, en la 28, y recordando a la gente que llegaba con neumáticos y la hilera de policías, increíble, afuera de la 28, que nunca, la verdad que yo hasta ese momento nunca había vivido, visto una cuestión así. Y entre quiénes sería... Y el problema más que nada es entre personas particulares, porque en esto podría uno decir, bueno, la cuestión fue la culpa de la policía, pero la culpa no fue de la policía, fue de un chabón que levantó el tubo, dijo, che, mirá, pasó esto, y andá y fíjate qué podés hacer, y este flaco lo tomó mal y justo fue y le disparó en la cabeza a Diego, pero... Y la reacción del pueblo para mí es una cuestión de que ya estaba cansada de que pasen estas cuestiones, más que nada una cuestión de marginación, de estar, ¿cómo se dice?, los prejuicios de la misma gente de acá que tiene un poco más de poder adquisitivo, un poco más de clase que por ahí que se podría tener, que podría llegar gente del barrio, que por ahí no tiene una calle de tierra, no tiene que estar levantándose y por ahí no tener que desayunar. Y bueno, y salió a demostrar que, bueno, que ya estaba podrida, de que todo bien que no nos marquen de chorros, de delincuentes, que nos marquen de tranza, de narcotraficantes, o mismo de ese negrito de mierda que no va a llegar a nunca nada porque solo se le piensa en tomar un vino en la esquina con los pibes, escuchar cumbia y nada más. Y duele la cuestión de los prejuicios y a la gente por ahí que sale a trabajar en obra, que se rompe el lomo todo el día laburando para que la familia tenga para comer, que pueda mantener su terreno, a su perro, le duele la cuestión esta y por ahí, bueno, ya cuando ve que es una cuestión de que ya es muy abuso, y una cuestión que estalló y mucha gente, yo te puedo asegurar que mucha de la gente que estaba ahí reclamando, tirándole piedras, como decían, o incitando, eran gente que en su momento, cuando le paró la policía, le pidió el documento y esta persona no lo tenía, por ahí le respondía con otra cosa de por qué tenía que entregarle la documentación, terminaban golpeados en la comisaría, 2 o 3 días ahí, y no era una cuestión como para decir, bueno, está bien, me lo banqué, bueno, ya no daba para más, y más cuando matan a un chico de 15, una cuestión que por ahí lo siente muy de cerca, lo sintió muy de cerca la cuestión de la gente, y por eso yo creo que por esa cuestión que se explotó tanto, en la cuestión de euforia de tanta gente de los barrios ahí pidiendo justicia y pidiendo que se aclare esas cosas. Para que se aliviane un poco más la cuestión de la bronca sería que la policía en la formación se tendría que hablar de la cuestión de un poco más del respeto, tener en cuenta que están hablando con personas, no con gente delincuente que te va a salir enseguida a cagarte un tiro porque pareciera fuera eso, ¿viste? Te para un policía y te dice, bueno, los datos, qué sé yo, bueno, sí, maestro, tome, no, maestro, no, ¿viste? Que ya te buscan la quinta pata del gato, todo, y ahí ya es donde se empieza a generar la cuestión. Uno puede romperse la cabeza diciéndole a los chicos que bueno, la policía no es mala, que la policía dentro de todo existe para cuidarnos y que tiene que estar, porque si no esto sería un descontrol, un caos, sería
una cuestión, una utopía de cada mundo, de cada persona haciendo lo que se le dé la gana, y tampoco es tan así, que tiene que ser tan liberal. Pero bueno, viste, ya ha pasado también que en varios barrios se han dado talleres y que se ha visto que los chicos han bajado un poco la cuestión de resistencias a la policía y la policía se abusa. Bueno, en esa fecha yo estaba precisamente en esa área. Este, en hora de la madrugada tomamos conocimiento sobre un hecho delictivo que desencadenó lamentablemente con el fallecimiento de un menor, Diego Mejor, conocido, de Bariloche, un chico, por lo cual a raíz de un procedimiento, un delito contra la propiedad, terminó fallecido en una persecución y desencadenó posteriormente el conflicto de lo que está investigando. Yo creo que comenzó con posterioridad a ese hecho, cuando los papás se tomaron conocimiento, los papás y los chicos conocidos de Diego tomaron conocimiento de lo que había pasado, ¿no? En un procedimiento nocturno terminó perdiendo la vida, terminó. A partir de ahí los padres pidiendo el esclarecimiento y justicia desencadenó en un desorden que se hizo una convocatoria masiva de demás jóvenes del barrio y de todos los lugares de acá de Bariloche que acudieron a reclamar a la comisaría. Empezó todo el conflicto para mí. La reacción fue esa, fue ir en primera instancia a pedir explicaciones, ¿sí? A la jefatura que en ese entonces estaba a cargo de la comisaría 28, no satisfecho con las explicaciones que se le dio, desencadenó toda una manifestación violenta contra la unidad. No creo que haya terminado. Todavía siguen pidiendo justicia para el esclarecimiento de las dos muertes posteriores que surgieron. No, creo que no. Y es una pregunta compleja porque creo que hoy en día hay que empezar por educar al niño, ¿sí? Que hoy en día de la escuela, de la familia ya sale resentido porque contra la policía, ¿no? Hay un rechazo del joven hacia el personal que está uniformado. Entonces por ahí habría que tratar de revertir desde la familia y de la escuela de que por ahí la policía no es mala, la policía está para ayudar, y bueno, a partir de ahí comenzar a hacer un trabajo mancomunado y bueno, también cambiar de parte nuestra por ahí algunas acciones que hacemos la policía, que por ahí cometemos errores o abusos, revertir eso, ¿no? Para ganarnos otra vez la confianza del ciudadano común y del joven, que por ahí tendría como referente y siempre pide ayuda a un uniformado, ¿no? El 17 de junio, me acuerdo, yo en ese momento todavía no estaba en el CAT 4, que es donde ocurrió todo, estaba en el CAT 6. Me acuerdo, estaba con una compañera en el barrio 3 de Mayo y escuchábamos detonaciones, escuchábamos, algunos ruidos medio raros y decíamos, me parece que está habiendo quilombo arriba. Y ahí empezamos a hablar con gente y ahí, bueno, nos enteramos lo que estaba pasando. Así que ahí, ya por una cuestión más personal, hablé con Luis del Grupo Encuentro. Me junté con ellos para ver qué podíamos, ¿no? Como que tenía la necesidad de que algo había que hacer, como que fueron 2 días dos días fueron de mucha violencia y sabía que el Grupo Encuentro había estado con Sandro, padre, cuando estuvo Lozada, cuando se hace esa primera. Entonces lo llamo a Luis y digo, mira, ¿qué podemos hacer? Ese fue el 17, el 18 nos juntamos en el Grupo Encuentro
y decidimos ir ahí a la comisaría. Y justo llegamos cuando estaba la policía sobre OCES, la famosa foto del chico haciendo pis. Sí. Pobre pibe ese de poco, porque era conocido. ¿Cuál era la historia de ese pibe? Sí, ese pibe era de acá de Malvinas, el hermano, muchos problemas de alcohol, familias con muchos problemas de violencia intrafamiliar. Y llegamos, nos encontramos con esa escena, que recuerdo ver a los chicos de Arrayanes en el cementerio, la policía y el resto de los chicos del otro lado. Nos quisimos poner a ver si se podía frenar, nos parecía como que era irracional la relación de fuerza, ¿no? Por más que tiren piedras, más allá de si está bien o está mal, esta cuestión moral es irracional. De un lado hay armas y del otro lado no hay, por lo cual en cuanto empezaban se iba. Y quisimos con la gente del grupo, los chicos que conocíamos, tratar de ver si podíamos hacer algo y nos dimos cuenta que era imposible. Había un nivel de furia imposible y mucha gente, hay gente conocida que le gusta el quilombo, digamos, y se estaban haciendo un festín en ese momento, más el dolor genuino de esos primos, amigos y hermanos. Y a partir de ahí, bueno, nos encierra la policía, nos bajan al centro, en el centro nos tiran con el gas lacrimógeno y empezamos a ver que se llevaban menores de edad en las camionetas, pasaban unas camionetas de la policía por la Mitre, iban subiendo gente y se lo llevan a la segunda. De ahí nos vamos a la segunda y empezamos a hablar con organismos de derechos humanos para que manden abogados, algo, porque estaban entrando gente a la segunda todo el tiempo y adentro suponíamos que no la estaban pasando tan bien. Así que nos quedamos como en campamento ahí en la segunda para que la policía sepa que iba a haber gente afuera viendo qué estaba pasando. El 17 de junio hay que marcarlo dentro de una sociedad violenta. El 17 de junio va a quedar muy marcado para las familias, para los amigos y para por ahí los que nos involucramos, porque justo estuvimos ahí. El 17 de junio cobra como magnitud nacional cuando se baja la Mitre, Sí. cuando se rompen las vidrieras de Mitre. Mientras tanto, si no era de los tantos conflictos que hay en los barrios. Entonces yo decía como que el problema que había hoy estaba como militarizada la ciudad, entonces vos tenías las familias que les daba miedo salir de las casas porque parecía que había pasado Kosovo, ¿no? Que había sido la invasión norteamericana, ibas por las calles con más cubiertas, piedras, todo roto. Entonces yo decía, tenemos que tratar de hacer algún acto en la calle. Entonces yo decía, el municipio tiene que empezar a limpiar las calles. Y ahí surge la idea de hacer este acto cuando participan muchas religiones. Ecuménico. Que participa un pastor, varios, y se hace justo ahí. Entonces como que la intención es que las familias puedan volver a salir de las casas, que puedan ir a comprar al almacén, porque el problema que empezaba a ver es que no se animaban a ir al almacén a comprar la leche, entonces la gente dejaba de tener leche. Y ahí proponemos de abrir el CAT y estuvo abierto todos esos días, todo el día, nos íbamos rotando como para que aquel que necesita algún alimento o algo, porque no se animaban a salir, porque estaba esta fantasía más o menos de que si vos salías te ibas a comer un tiro. Fantasía y no, porque a Nino y a Sergio los matan claro. De esa forma. Digamos, y ahí empieza como me empiezo a involucrar ya con las familias. En septiembre más o menos paso ahí al CAT 4 y me empecé ya a involucrar concretamente con las familias de los chicos y con los amigos que son. Y ahí empezás a ponerle como rostro y empezás a entender ese dolor que es imposible de describir. Me acuerdo que en esa época cada vez que veían un patrullero te daban un piedrazo. Era fija. Y todos decían, no, pero le tiraron piedra a la policía. Pero le mataron al hermano, le mataron al amigo. Y no encuentran justicia. Y ese piedrazo es el acto de justicia que tienen frente a eso. Y la verdad que empezás a conocer las historias de vida de cada familia. Y yo creo que son esos dolores imposibles de marcar. Tenemos así como tengo como muchos recuerdos. Por ejemplo, el día que a Colombia le dan la sentencia,
nosotros teníamos miedo que no le den nada. Entonces, medio como que armamos ahí en el CAT, hicimos base en el CAT y con otro compañero nos fuimos al juzgado. Bueno, lo terminan ahí, medio que se arma el conflicto y nos encontramos yendo, estaba todo tranquilo, nos encontramos con uno de los chicos a una cuadra de tribunales llorando. Lo acercamos y, por ejemplo, lo que quisieron hacer ese día es ir al cementerio. Fueron al cementerio, tuvieron su momento y ahí es cuando ves ese dolor del amigo, del primo, del hermano, lo ves como en carne propia y es fuerte. De ese grupo fue muy intenso, esos 4 años que estuvimos ahí. Fue muy intenso. Los primeros años nos cansamos de denunciar a la policía. Yo ya me conozco de memoria el circuito de violencia policial. Lo que pasa es que es el gato y el ratón, ¿no? Se corren y la policía pasaba, que esto nosotros lo fuimos a hablar con el comisario, pasaban los patrulleros y les mostraban armas a los pibes, entonces ahí agarraban piedras, agarraban hartos casos y ahí teníamos que meternos nosotros para parar. El del 17 de junio particularmente quizás sí, pero el conflicto de violencia no. Yo digo, se fue como diluyendo, todos nos acordamos del 17 de junio, y cada vez hay menos actividades, va perdiendo fuerza. Para mí, digamos, yo no lo di por finalizado, pero sí mi participación directa en ello. El 17 de junio del 2010 jugaba Argentina-México en el Mundial. El día que lo matan a los chicos, termina prendiendo fuego la comisaría, se termina haciendo un crimen. 4 años después viene el Mundial de vuelta, el de Alemania. Y nosotros, la comisaría 28 la pudimos transformar en lo que hoy se llama Club Comunitario, que fue una propuesta que hicimos con un montón de idas y vueltas y vaivenes. Pero el Mundial de Alemania lo vimos con los mismos pibes adentro vimos el Mundial, ¿no? Como pudimos transformar ese lugar que significó ese acto de violencia mientras duró los partidos de la Argentina. Hacíamos unas pizzas, poníamos con el home theater, nos armamos como una resala y los mismos chicos entraban ahí a ver el Mundial. Ahí como que sentimos que pudimos terminar como cierto ciclo o nuestra presencia en ese ciclo, como que pensamos que la gente nueva que venga podría seguir como buscando, profundizando en otros aspectos. Nosotros sentimos como que ese lugar de muerte, ese lugar que simbolizó todo lo que pasó, se transformó en un lugar donde se podías ir a hacer actividades, podías participar y 4 años después pudimos ver el Mundial. Un recuerdo muy fuerte que me quedó es, tratando de contener la situación. Yo trabajaba en ese momento en el 2 de abril, tratando de contener la situación de los jóvenes, porque siempre los enfrentamientos siempre están, pero siempre los que terminan muertos son los de algún lado, los del mismo lado, los más débiles, y trabajamos mucho en los dos barrios, tanto en Virgen como en el 2 de abril, para contener a los jóvenes que no salgan a generar más violencia de la que hasta ese momento se había generado, porque había mucha bronca y se trabajó mucho porque sabíamos que eso siempre terminaba con algún joven más muerto. Ya nos había pasado mucho en los años 90 eso de muchos jóvenes muertos, no con la policía sino entre ellos, pues teníamos una muy mala historia de ese tema. Un recuerdo que a mí me quedó, porque lo tengo muy grabado, que por ahí no tiene nada que ver con lo grave que pasó en ese momento, pero sí con la actitud de los funcionarios públicos, es que el gobernador se niega a venir. Privilegia su seguridad política, digamos, a tratar de resolver una situación que necesitaba de las más altas autoridades para poder decir algo. Y después lo otro que me recuerda es que fue una división, una fractura que estaba en la sociedad, pero que esto lo hizo evidente, ¿no? Y de la que todavía no nos hemos podido recuperar. Una fractura muy fuerte entre distintos sectores de la sociedad. Hubo marcha por todo lo que pasó en contra de la policía, pidiendo justicia, etc. Pero también hubo marcha a favor de
Entonces, eso produjo una fractura, porque las marchas de un lado y del otro visibilizan quién está de cada lado. O sea, por un lado fue poner de manifiesto algo que se estaba dando, por otro, una fractura muy fuerte de la sociedad que no la hemos podido reparar todavía, ¿no? Y quedó una sociedad resentida, yo conozco grupos de jóvenes que se llaman los antigorras, quedó muy resentida esa relación entre la juventud y la policía, y para colmo la policía con los últimos hechos de estos días no ha ayudado en nada a que eso se resuelva. Yo creo que se puede evitar, debemos tener una policía muy profesional, pero la verdad que cuando actúa la policía, lo que está denunciando es que fallamos en todo lo anterior, fallamos en la contención, en la generación de empleo, en la generación de condiciones, falló la justicia. Cuando actúa la policía, lo mejor que nos podría pasar es que la policía jamás tuviera que actuar. Esa es la manera de resolverlo. Ahora, a veces podremos, a veces no, pero uno puede pensar que, fíjate, que los jóvenes que en los barrios no tienen nada que hacer y que se dedican a tomar y qué sé yo, bueno, ahí hay que hacer una intervención más social que policial, digamos. También tampoco les digo que en algunos momentos se necesita la acción policial, etcétera, pero cuando actuó la policía es porque fracasaron todas las otras cuestiones que la sociedad tuvo que hacer. Digamos, entonces lo mejor que podríamos hacer es hacer que nunca llegue el problema a la policial. Y ahí la responsabilidad tenemos más el sector político que el sector judicial también digo, sector judicial. Cuando el sector judicial tiene un problema y sabe que ese joven es un problema, pero no sabe después qué hacer con eso, entonces ¿qué termina haciendo? Nada. Termina bajando los brazos. Y bajar los brazos implica después que ese pibe lo puede estar mandando al muere porque puede haber represalias, puede haber... Eso. Después, uno de los problemas que hubo desde sociológicamente es que la escuela estuvo desamparada frente a una situación así. Vos cuando tenés una situación así en una comunidad educativa, todos los adolescentes se sienten muy angustiados y muy perdidos. Y a nosotros nos tocó cargar con eso, porque nadie se jugó a eso. Fue sumándose el conflicto de Diego y se marcaron los dos bandos, los que estaban a favor de los Bonnefoy y los que no estaban a favor de los Bonnefoy. Y con eso se convivió en el colegio todo ese año. O sea, se fue incrementando. Adentro del colegio se armaba conflicto. La patota a favor del Bonnefoy y la patota que no estaba a favor del Bonnefoy. El día que hubo el enfrentamiento, un día muy especial porque a mí me tocó estar a cargo de los alumnos que me tocaban en ese momento y la orden fue que estuviéramos todos en el piso por si volaban balas, los chicos llorando, los padres llamando, que no salgan del colegio. Los hijos de policías también están dentro de la misma comunidad escolar, o sea que estaban todas las clases ahí adentro y todos con los padres con los mismos miedos: no vuelvas a casa, no salgas del colegio, quédate tranquilo. Fue un momento de bastante angustia y como desamparo, porque la dirección del colegio en algún momento no estaba más y estaba cada uno responsable de sus alumnos en el aula y arréglate como puedas. La contención dentro de la problemática que yo veo como docente y que viví yo como docente, la contención a los chicos, el trabajo con cada grupo en la escuela no existió directamente. No hubo vamos a aprender con esto, vamos a trabajar en esto, vamos a ayudar a los chicos a esta realidad. En realidad parecía como que una parte de Bariloche era indiferente a la realidad que se estaba viviendo. Y yo tengo varios recuerdos de esto, ¿no? Primero cómo me enteré, cómo llegué al centro cívico, donde había un montón de compañeros allí ya reunidos por este tema, que yo creo que hay que
tomarlo de dos puntos de vista. Por un lado, la muerte y el asesinato de Bonnefoy, que es un claro caso concreto de gatillo fácil, ¿no? Donde un menor de 15 años es muerto por la espalda con un balazo en la nuca, y como consecuencia de este acto represivo de la policía hay lo que se llama una protesta social. Y realmente lo que viene el 17 de junio con el asesinato de Carrasco y Cárdenas es un claro manifiesto de lo que nosotros decimos lo que es la represión de la protesta social. Digamos, es lo peor que puede pasar en la represión de la protesta social, el asesinato de este menor y de un trabajador gastronómico. Hay que recordarse que tanto Bonnefoy como Carrasco, si yo no me equivoco, tenían 15 y 16 años, y en tanto que Cárdenas fue muerto cuando venía de su trabajo como trabajador de Yagoyao, ¿no? Así que dentro de este marco hay que tomarlo. Son realmente una víctima de gatillo fácil y una víctima de la represión de la protesta social. Y tiene que ver con esto que decimos nosotros siempre, de cómo analizar qué entendemos por seguridad también, qué entendemos por justicia y qué entendemos por el conflicto social, ¿no? Y me parece que esto hay que analizarlo de por qué el 3 de mayo, este caso de que tiene más de 18 o 20 años, quedó impune, y por qué hoy todavía tampoco tiene una respuesta concreta la masacre del 17 de junio, ¿no? Que ya hace, si no me equivoco, 6 años y pico de masacre. Me parece que tiene que ver con una justicia que avala en ciertas formas a veces el accionar represivo de la policía, que fundamentalmente tiene que ver también con el sentido que tiene el proceso penal, que está encaminado a defender el derecho de propiedad, fundamentalmente, y no tiene en cuenta generalmente cuáles son las causas y los orígenes a veces del delito, que tienen que ver con la exclusión y con la marginación social, ¿no? No es caprichoso que casi siempre los casos de gatillo fáciles, los casos de homicidios, ¿no es cierto?, los casos de represión son siempre con un sector social. Y bueno, lamentablemente, para que eso se dé, a veces es necesaria una justicia que justifique esta represión social, ¿no? Y a este sector social. A mí particularmente recuerdo una sociedad totalmente fraccionada, mientras había unos 200, 400 compañeros en la municipalidad. Por el centro cívico había una manifestación encabezada por la policía muy hostil hacia los compañeros que estaban dentro de la municipalidad, justamente reunidos para ver cómo reaccionar sobre este tema, ¿no? Sobre todo cuando uno había evaluado que prácticamente, al menos cuando nosotros actuamos acá como querellantes, vimos que se había hecho un campo libre, ¿no? A partir del mediodía en que estuvo el gobernador en esta ciudad, el ministro de gobierno reunido con el intendente, se fueron a la localidad de Huesón, y quedó una parte, yo diría, liberada de lo que es la comisaría donde se produjo este tema, y acá no hubo, digamos, una protección, como solían decir, que nos defendían de la comisaría, sino como se ve en las pericias y como se ve en las filmaciones, se ve una persecución de un grupo policial realmente armado, persiguiendo chicos casa por casa, ¿no? Y por las calles del barrio que respondían solamente con piedra, ¿no? Y vuelvo a repetir, por un lado está el gatillo fácil, que en su momento estuvo bastante crítico una vez se le aplicado la cadena perpetua, aunque al menos se lo condenó. Colombini, creo que era el nombre del asesino de Bonnefoy. Y este caso, que es un caso que nosotros entendíamos que había una responsabilidad política y una responsabilidad por omisión, ¿no? Desde el gobernador que estuvo en la provincia, desde el ministro de gobierno, del cual dependía la policía, el jefe de la policía y obviamente los que llevaron adelante esta ejecución. Lamentablemente no se logró durante mucho tiempo, menos la posibilidad de procesar o imputar, como pasó a nivel nacional en 2001, por ejemplo, con el presidente. Acá no logramos que fuera citado Sáiz en ese momento, ni el ministro de gobierno. Sí se logró ahora, por suerte, que se procesaron a otros responsables legales que excedieron solamente lo que estaban, como son el jefe, Villanova. Pero bueno, me parece que esa es una deuda también de la justicia, ¿no? No haber evaluado, como pasó en el 2001, qué pasó con los jefes, qué pasó, quién tenía la responsabilidad política de conducir
cuando acá ya se sabía a las 12 del mediodía que había un conflicto muy grande por la muerte de Bonnefoy, que había sido en la madrugada al mediodía, y todos se ausentaron a la localidad de Bolsón. Este conflicto, del 27 de junio, surge por la muerte de Bonnefoy. Ahí es una noticia fácil, es posible que ni siquiera hubo forma de que pueda probarse de otra manera. Yo estuve presente en ese juicio y era imposible decir que a menos de 1 metro alguien le tira por la espalda a una persona que está huyendo, desarmada, un tiro en la cabeza. No sabía quién era, lo había marcado, lo mataron a Bonnefoy. Bueno, fue condenado a 25 años de prisión. Eso es lo que me parece que esta cuestión, porque además en Bonnefoy uno ve a un montón de chicos que viven en un sector excluido, ¿no? Y que pareciera que esto es como un gueto, como un barrio privado, que a partir de la 9 de julio para el otro lado, eso lo veis. Hubo 2 sectores, como pasó siempre, como pasó en la 3 de Mayo, como pasó en el caso Garrido, como pasa en las grandes organizaciones populares. Estuvo dividida la sociedad entre quienes defendían a la policía, como pasó en el caso de la 3 de Mayo, y quienes defendían esta situación de que había una clara violación de derechos humanos y que había que condenar estos actos ofensivos. Entonces, no cabe duda que fue un asesinato. Acá lo importante era juzgar quién era el responsable, quién lo hizo y quién era el responsable político y quién los hechos que llevó adelante. Señores, muy buenas tardes. Hoy venimos a cantarles. Hay que volver a amar. Como la de gente trabajadora, donde trato de comida.